Queridos amigos, seguimos compartiendo y caminando estas primeras semanas de este tiempo que Dios nos regala en este nuevo año. Un tiempo donde, una vez más, la realidad nos habla. Venimos de compartir con los jóvenes esos 5 días de misión. Muchos de ellos decían, nos dimos como un baño de realidad, el compartir, el caminar las calles de un barrio, el llamar a la puerta, el poder anunciar, el ver también la problemática y la realidad concreta de la gente. La vida, las cosas que pasan, los encuentros siempre nos dicen algo. En hebreo, el término palabra se dice davar. Y esto también significa e indica una cosa. Es como que las palabras cuentan, dan huella, significan. Otra de las cosas que también compartíamos con los jóvenes era la enorme necesidad de la gente de ser escuchada. Como muchas veces no solo se abría la puerta, sino que se abría el corazón para contar lo que pasaba. Es como si hacía mucho tiempo que alguien no se tomaba ese instante para atender, para ver qué significaba la palabra del otro. Eso a veces tiene que ver con la vida que vivimos, porque pasamos indiferentes y superficiales a través de las palabras. Nuestra escucha es selectiva, ¿no? Muchas veces se genera lo que los teóricos llaman una cámara de eco. Ustedes vieron que, por lo general, aquellos que tienen una cercanía con las redes sociales, ¿no? Ya sea las más, hoy ya más antiguas como el Facebook o la más nueva como TikTok, siempre nos llegan cosas que tienen que ver con nuestra manera de pensar, de sentir. Eso que nos pasa cuando hemos estado buscando precio de algún electrodoméstico o algo que necesitábamos comprar y a los pocos minutos nos empieza a llegar por todos lados ofertas de eso. Y uno dice, ¿y cómo sabe que estaba buscando eso? Lo sabe, no sabe solo que estabas buscando eso. Sabe qué cosas te gustan, sabe qué diario lees, sabe cuál es más o menos tu idea. Y entonces es como que de ahí nuestra escucha se hace selectiva. Todo aquello que nos inquieta, todo aquello que nos pone en duda, no nos llega. Y justamente por eso también dejamos de escuchar aquello que nos interpela. Esa fue la experiencia, sin redes sociales y sin mundo como el que hoy conocemos, de Samuel, en esta primera lectura, que escucha una palabra que no entiende, que no sabe de dónde viene, y lo que sí sabe que está siendo llamado. Samuel siente que hay dentro de su corazón un llamado, una vocación, diríamos, ¿no? Y desde ahí, no conociendo lo que siente, no pudiendo ponerle muchas palabras, la primera actitud que nos enseña Samuel es que se deja interpelar. Vieron que cada vez que él siente el llamado, no se queda acostado, se levanta. Se levanta. Entonces, él va, pregunta, y a través de este ejemplo de Samuel, hoy la liturgia nos invita a no desperdiciar y a sentir
a qué nos está llamando Dios en este año. Decíamos, compartiendo desde el 1 de enero, que el año estaba invitado a ser bautizado. Por eso, primer domingo celebramos el bautismo del Señor. Y entonces, desde ahí, bautizar significa dejarse ser alcanzado. Hoy ese bautismo tiene que ver en saberse llamado, en saberse justamente convocado, en saber que hay una vocación. Entonces, justamente también pasó con los 2 primeros discípulos en el Evangelio de Juan. Escuchan una palabra que los intriga, que no llegan a entender qué es lo que le dice el Bautista, ¿no? Este es el Cordero de Dios. Es un concepto que va a ser entendido muchísimo después. El Cordero de Dios. En ese momento era algo que Juan sabía y tenía en su corazón, pero quienes lo escuchaban no podían tener ni la más pálida idea de lo que significaba eso que estaba diciendo. Entonces, lo que sienten es que también es como una invitación a comenzar un vínculo, un viaje. Es el dejarse mover por ese deseo que está en lo más profundo de cada uno de nosotros. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansará hasta que se halle en ti, decía San Agustín. Entonces, es como que al comenzar este tiempo y este año, cada uno de nosotros también debería recuperar ese deseo de Dios, ese deseo del Señor, ese deseo que nos representaba a los magos siguiendo la estrella, ese deseo que nos representaba a los pastores, dejándose guiar por esa intuición tan profunda que los ángeles iban poniendo en su corazón. Y de hecho, en este Evangelio de Juan, la primera palabra de Jesús es una pregunta. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? No es una pregunta retórica. Dios nunca nos hace preguntas retóricas. Las preguntas retóricas nos dedicamos a hacerlas nosotros. ¿Cuántas veces en el Evangelio se nos dice que se acercan a Jesús y le preguntaron para ponerlo a prueba? Como digo yo, atendiendo a una vieja frase, ¿no? Esas preguntas que uno hace para ver si el otro pisa el palito. Jesús no hace preguntas retóricas. Jesús nos pregunta auténticamente, de corazón, esperando respuesta, esperando que podamos justamente abrirnos. Y entonces, ese qué buscan también nos implica a cada uno de nosotros, porque cuando buscamos es porque reconocemos que hemos perdido algo, que algo nos está faltando, que algo no está completo. A veces no sabemos muy exactamente qué es lo que buscamos, ¿no? Quizá ni siquiera sabemos si es lo mejor para nosotros, pero ningún camino, ningún año, ningún tiempo puede comenzar eludiendo esta pregunta. Si eludimos esta pregunta, es como que construimos sobre nuestra soberbia, no sobre la humildad que hoy ciertamente requiere la vida, la historia, la fe, la política, el mundo, los vínculos humanos, la fraternidad. La palabra de Dios nos invita, insisto, a hacernos esta pregunta: ¿qué busco hoy en mi vida? ¿Qué busco hoy en mi vida?
Y desde ahí también se nos da la respuesta de esos discípulos. Una respuesta sencilla, una respuesta que no intenta tener teoría ni fórmula teológica, ¿eh? Es como una búsqueda de familiaridad. ¿Qué le preguntan los discípulos? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Qué buscan? ¿Dónde vives? A veces nuestra relación con Dios, que intenta siempre buscar soluciones y respuestas magistrales, tiene más que ver con hacer las preguntas adecuadas, porque en ellas se manifiesta verdaderamente aquello que falta, nuestra sed, nuestro deseo más profundo. El lugar donde vivimos habla de nosotros, ¿eh? Nunca se puede ser verdaderamente amigo de alguien si uno no ha conocido de una manera o de otra su casa, ¿eh? Y entonces esto tiene que ver con un deseo de familiaridad, de vínculo, de cercanía, ¿eh? Porque desde ahí justamente es donde podemos acercarnos en un mundo tan crispado por tantas cosas. Recuerdo un texto de una obra de teatro, llamaba Eva y Victoria, vaya modelos históricos en nuestra vida y en nuestra historia nacional, ¿no? Y entonces no recuerdo quién a quién, pero una le decía a la otra en un momento clave de la obra: nunca conozcas a tus enemigos. Nunca conozcas a tus enemigos. Porque esa despersonalización es lo que permite a uno hacer del otro como una especie de blanco móvil, donde dar todo y volcar toda nuestra bronca, nuestro odio, nuestra desunión interior, ¿eh? Por eso, justamente, desde ahí, conocer a Jesús no es haber leído o saber de Él, es haberlo seguido, haberlo escuchado, ¿eh? Y entonces, también acá hay algo que nos habla de cómo Dios se nos manifiesta de tantas maneras en la vida, ¿eh? Aunque los dos discípulos recuerdan exactamente la hora en que se encontraron con Él, eran alrededor de las 4 de la tarde, nunca describen el lugar donde se realizó el encuentro, ¿eh? Quizá sea una manera muy sutil de decirnos que Jesús se encuentra en la vida misma, se encuentra en el corazón del otro, se encuentra en las situaciones, en cada hombre y en cada acontecimiento. Decíamos y rezábamos en un texto litúrgico bellísimo del tiempo de Adviento: Dios viene a nosotros en cada hombre, en cada persona y en cada acontecimiento. Cuando nosotros podemos sentir eso, nuestra vida se va transformando, porque muchas maneras hay en las que Dios se deja encontrar. Nadie tiene la exclusiva, nadie tiene la exclusiva, ningún movimiento, ninguna espiritualidad, ningún grupo. El Señor se deja encontrar, somos nosotros los que tenemos que procurar que nuestros ámbitos sean un lugar donde se facilite el encuentro con el Señor. Y ese encuentro genera también el deseo auténtico de anuncio. Insisto, venimos de una misión y si algo le queda a uno en el corazón después de una misión es seguir misionando. Es como seguir compartiendo. Uno siente que la fe se le actualiza. Uno dice, esto es lo que hay que hacer, ¿eh? Es ir y anunciarle al otro esa experiencia de Jesús en mi vida
y en mi corazón. Bueno, tal vez sea esto lo que en este tiempo estival, que también nos da un poquito más de tiempo para meditar, para reflexionar, que le pidamos a Dios eso, que nos deje que este año se bautice, que podamos ser bautizados en el tiempo y en su palabra, que podamos comprender verdaderamente ese llamado, que nos preguntemos qué buscamos y cómo queremos justamente hacer de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro país, casa donde podamos vivir, compartir y celebrar este reino de Dios que está entre nosotros.